¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días a todos, a todas ustedes que se encuentran ya sintonizándonos a través de la señal de TV UNAM. Los saludo con mucho gusto, con la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión especial completamente en vivo desde el auditorio de la Torre de Rectoría de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, ubicados por supuesto en lo que es el campus central de nuestra ciudad universitaria. Mi nombre es Gerardo García y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les los saludo con mucho gusto en este día miércoles 11 de junio para llevar hasta donde usted se encuentre sintonizándonos todos los pormenores de la actividad que el día de hoy tiene lugar aquí, precisamente en este auditorio de la Torre de Rectoría. En este día, el rector de nuestra universidad, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, estará presente junto con otras personalidades administrativas, no solamente de la UNAM, sino también de otras dependencias como del gobierno de nuestro país, así como también de la UNESCO, para llevar a cabo lo que será la firma de un acuerdo, el acuerdo para la creación del Programa Universitario de Cultura de Paz, un proyecto que tiene como objetivo, que traza sus objetivos, el sembrar en la comunidad universitaria todo lo que son los cimientos, las bases, los valores, pero también sobre todo la metodología para poder sembrar en ellos una cultura de paz, una cultura que fomente lo que es la mediación de los conflictos, la mediación y resolución de ellos de manera pacífica y pues que pueda cultivarse precisamente en ellos que son los más jóvenes de esta comunidad universitaria y que puedan entonces implementar o llevar a la práctica esta metodología en su vida diaria para resolver los conflictos de manera pacífica, los conflictos a los cuales se enfrenten en su día a día, pero sobre todo también en su futuro. Y pues para ello se busca precisamente también hacer un esfuerzo no solamente interdisciplinario, sino también el esfuerzo de una gran cantidad de entidades o de instituciones, no solamente nacionales, también extranjeras, internacionales, para poder hacer precisamente un esfuerzo en conjunto por la difusión de la cultura de paz en este país y en las comunidades más jóvenes. Y pues se busca precisamente la interdisciplina, es decir, que sea una fomentación a través no solamente de la docencia, sino también de la investigación, de la información, de la difusión a través de la implementación de talleres, de diplomados, así como también incluso hacer cambios en lo que son los planes de estudios a nivel bachillerato, así como también a nivel licenciatura, en donde se puedan implementar asignaturas para los más jóvenes que precisamente estén enfocadas a crear una cultura de paz. Un proyecto que pues toma lugar en un contexto mundial, digamos, complejo, un mundo sumergido en dos guerras, también pues marcadas por lo que es el desplazamiento de personas, de migrantes, y que tristemente también esto ha propiciado mucho lo que es pues la discriminación, factores también como la xenofobia, que sin duda son reflejo de la violencia que se vive en el mundo actual, y qué mejor contexto precisamente para seguir implementando lo que es justamente pues la cultura de paz, y qué mejor que hacerlo con los más jóvenes de este país y que precisamente a los cuales tiene acceso esta Universidad Nacional Autónoma de México a través de sus CCHs, así como también las escuelas nacional preparatorias y por supuesto a través de cada una de las licenciaturas que enmarca esta Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues es un proyecto que al final también se alinea mucho con lo que ha promovido mucho la UNESCO desde hace muchos años, esto de poder recomendar a los países del mundo el visualizar mucho lo que es la cultura, pero también, por supuesto, la educación como un eje clave o fundamental para lo que es la implementación de la cultura de paz, o la formación de ciudadanos que en un futuro puedan hacer de este mundo un mejor lugar. Ya en unos instantes más estará, por supuesto, aquí el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, el rector de nuestra universidad, para llevar a cabo pues esta presentación, en donde también estará, por ejemplo, también estará el ex rector de nuestra universidad, ahora secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, también para hacer presencia de esta firma y por supuesto también para darnos mucho más información junto con el coordinador de proyectos especiales de la universidad, pues darnos más detalles precisamente de lo que consistirá este proyecto universitario que promueve la cultura de paz y que bueno, pues estará dando justamente inicio ya en unos instantes más. Pero precisamente pues este proyecto, como ya lo había mencionado, busca el poder implementar en los jóvenes pues
estas metodologías, estos valores, para que pudieran estos chicos resolver los conflictos que se enfrentan en su día a día y a su futuro de manera pacífica, contribuyendo así a la formación de un país más pacífico y por supuesto también a nivel internacional, que es lo que recomienda la UNESCO, también tender puentes en lugar de barreras, ¿no? En un mundo o en un contexto muy complejo, sumergido también en la violencia, por los factores que ya en un momento habíamos estado mencionando. Entonces, pues en unos instantes más estará ya aquí dando inicio esta conferencia, en donde, le recuerdo, se estará llevando a cabo la firma del convenio de este proyecto, que pues es lo que promueve es la cultura de paz, el programa universitario de cultura de paz, en donde estarán presentes el maestro Néstor Martínez Cristo, quien es coordinador de proyectos especiales de la UNAM, quien será quien a propósito estará dando la bienvenida y la exposición de motivos en esta conferencia del día de hoy. También estarán presentes a través de solo videomensaje, la maestra Gabriela Ramos Patiño, quien es subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas por parte de la UNESCO. Y también a través de un videomensaje estará Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien es la secretaria de Gobernación de nuestro país. Ellos estarán presentes a través de un videomensaje para después también pasar a un mensaje con Clara Judisman y Mariclera Costa, en un mensaje de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, y sin más preámbulos, vamos entonces con esta conferencia del Programa Universitario de Cultura de Paz. Adelante. Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida al anuncio de la estrategia Cultura de Paz, un semillero universitario. Presiden este acto el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. La doctora Elena Centeno García, presidenta en turno de la Junta de Gobierno de la UNAM. La doctora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992 e investigadora extraordinaria de la UNAM. El señor Dag Nylander, director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos, NOREF. El doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, presidente de la Junta de Patronos de la UNAM. El ministro Roberto de León Huerta, jefe de la Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores. El maestro Néstor Martínez Cristo, coordinador de proyectos especiales de la UNAM. Y el maestro Andrés Morales, representante de la UNESCO en México. Damos la más cordial bienvenida a los exrectores de nuestra Casa de Estudios, doctor José Sarucán Kermes.
Doctor José Narro Robles. Y Doctor Enrique Graue Vigers. Saludamos la presencia de integrantes de la Junta de Gobierno y de la Junta de Patronos de la UNAM, de autoridades universitarias, de funcionarios del Gobierno, del Cuerpo Diplomático de la Embajada de Noruega, de representantes de organizaciones no gubernamentales, de rectoras y rectores de universidades nacionales, así como de quienes a través de redes sociales y de manera remota hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra el maestro Néstor Martínez Cristo. Buenos días tengan todas y todos. Señor rector Leonardo Lomelí Vanegas, señor secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo, saludo a las y los integrantes del Presidium, muchas gracias por acompañarnos, universitarias y universitarios. La cultura de paz debe ser entendida como un proceso, en el sentido original de la palabra cultura. No vamos a despertar una mañana y descubrir que se ha construido una cultura de paz. Mis colegas insistieron, con buena razón, sobre el uso de la frase cultivar la paz en lugar de construir la paz. Como la agricultura, la cultura de paz tendrá sus temporadas de crecimiento y cosecha, y sus temporadas cuando los campos se encuentren desiertos y parezca no haber progreso. Como la agricultura, debemos plantar las semillas, ayudarlas a crecer con abastecimiento de agua y fertilizante y cosechar los resultados por temporada. Hasta aquí la cita del doctor David Adams, un referente mundial en su libro Cultura de Paz, una utopía posible, a quien, por cierto, saludo a través de las redes de UNAM Global, que nos está siguiendo a la distancia. Y es precisamente de estas palabras de donde ha surgido la inspiración de la estrategia que hoy se presenta, cuyo título nos pareció más que pertinente, tratándose de una institución educativa como la nuestra. Cultura de Paz, un semillero universitario, busca institucionalizar la cultura de paz y convertirla en un eje transversal en las políticas de desarrollo de la Universidad Nacional. Es una estrategia que aspira principalmente a sembrar esa semilla de cultura de paz, de una vez y desde ahora, en las y los universitarios, sobre todo en las y los más jóvenes. El desafío es construir ciudadanía crítica y al mismo tiempo empática. Se busca también redimensionar la titánica labor que todos los días realiza la UNAM para prevenir y atender las diferentes violencias. En esta estrategia contamos con el apoyo y la sociedad, de manera muy destacada, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Lo agradecemos profundamente. También damos las gracias a la NUYES y a las universidades públicas y privadas de nuestro país, cuyos rectores y rectoras hoy nos acompañan. Contamos además con el invaluable apoyo del Gobierno de Noruega y del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos, conocido como NOREF, que es vanguardia en el mundo, así como de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Muchas gracias
la Premio Nobel de la Paz, que por su cercanía con nuestro país y nuestra universidad sentimos como propia. Rigoberta Menchú, muchas gracias. Igualmente agradecemos a la Conferencia del Episcopado Mexicano, que realiza una infatigable labor en favor de la paz. Nos acompañan también de manera presencial y a distancia muchas y muy variadas organizaciones sociales y pro derechos humanos y desde luego todos y todas las académicas de la UNAM y de otras instituciones hermanas que desarrollan cotidianamente labores relacionadas con la paz, la pacificación, la justicia restaurativa y la reconstrucción de los tejidos sociales. En esta casa de estudios estamos claros de que el papel y el compromiso de la Universidad de la Nación debe trascender sus espacios, tocar a la sociedad y, de ser posible, extenderse más allá de las fronteras de nuestro país. Sabemos que el cultivo de una cultura, cualquiera que ésta sea, lleva tiempo, convencimiento, trabajo, paciencia y perseverancia. Las violencias, los abusos de autoridad, el racismo y la xenofobia que lastimosamente se han exacerbado durante las últimas semanas, días y horas en algunas regiones del mundo, nos golpean la cara para recordarnos la urgencia de sentar las bases para crear espacios armónicos y del diálogo, de muchísimo diálogo. Señor Rector, distinguida comunidad universitaria, millones de mexicanas y mexicanos nacieron y han crecido entre la violencia y las atrocidades. La paz es nuestro anhelo pendiente. Nos corresponde a estas generaciones y como universidad alimentar y fomentar una cultura de paz. Me parece que hemos ido un poco tarde, pero no tengo duda de que aquí existen las bases y el potencial para cultivar un gran semillero de paz. Sumémonos todas y todos. Muchas gracias. A continuación, los invitamos a ver el videomensaje de la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Muy buenos días, tengan todas y todos. Agradezco la invitación del rector Leonardo Lomelí para poder enviarles un mensaje en el arranque del programa Cultura de Paz, un semillero creativo. Reciban un saludo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes, pero más que sea con motivo de una iniciativa que coincide con los esfuerzos del Gobierno de México. Hace más de 6 años, en nuestro país dio inicio una transformación profunda, un cambio de régimen que puso en el centro de todo mejorar las condiciones de vida de la población, pero sobre todo de la menos favorecida. Ahora, con nuestra primera presidenta en la historia de México, damos continuidad a las políticas humanistas y avanzamos en la atención profunda de las causas que generan la violencia y la desigualdad. ¿Y cómo lo hacemos? Con un despliegue de personal en el territorio, visitando casa por casa a la población de las zonas con mayores niveles de violencia para incorporarla a los distintos programas sociales, atender sus necesidades de servicios, trámites, para llevar de la mano, por ejemplo, a la escuela a aquellos niños y jóvenes que detectamos que no asisten. Vamos con más de 100 programas y servicios de 37 dependencias y organismos, promoviendo la cultura de paz, llevando actividades de prevención, de salud, plática sobre adicciones, cultura, deporte a las comunidades.
También implementamos Sí al Desarme, Sí a la Paz, para invitar a la gente a intercambiar por dinero en efectivo y de manera voluntaria y anónima las armas de fuego que tienen en sus hogares y alejarlas de sus hijos. Con ello evitamos lamentables accidentes que terminan con la vida, la libertad y la salud de las personas. Con ese propósito, instalamos módulos de canje en diferentes estados, con ayuda de las iglesias y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí mismo, niñas y niños dejan sus juguetes bélicos y se llevan juguetes educativos y didácticos. Ahí les enseñamos una parte, un inicio sobre la resolución pacífica de conflictos. El gobierno de México tiene muchas acciones en favor de la paz y trabaja de manera coordinada con instituciones públicas, pero también con organizaciones religiosas, sociales, educativas y con quien deseen de manera personal hacer su labor para mejorar las condiciones de vida de la población y para buscar la paz y la tranquilidad de las comunidades. Por eso este programa que arranca en nuestra máxima casa de estudios es sumamente importante. Felicitamos y reconocemos a la Universidad Nacional Autónoma de México y a su rector, el doctor Leonardo Lomelí, por este programa. Tengo la certeza de que cumplirá el objetivo de sembrar en la comunidad universitaria los valores necesarios para abonar a la cultura de la paz y a la correcta mediación en los conflictos. Si todos aportamos un granito de arena a la transformación de nuestra amada nación, lograremos un México mejor para nuestros niños, jóvenes y nuestras próximas generaciones. México, nuestro México, no está condenado a la guerra. México está destinado a la paz. Muchas gracias por su atención. Gracias que nos permiten servirles y que nos permiten trabajar con ustedes. Muchas gracias. Gobierno de México. Hace uso de la palabra la doctora Rigoberta Menchú. Sakarik onohelalak colaborar que malchoshir cherloklakir shkrakib chehuniri. Felicito al señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, por el impulso del programa Cultura de Paz, un semillero universitario. También felicito la mesa principal que en este día hace un testimonio vivo, un testimonio extraordinario de un compromiso con la cultura de paz. Como bien hemos oído, la cultura no es el resultado de una coyuntura, no es el resultado de una acción, sino es el resultado de todas las dinámicas y de todos los procesos de la humanidad, incluso los procesos de su entorno. Por eso agradezco profundamente la invitación para estar aquí el día de hoy y dar fe que la cultura de paz, un semillero universitario, es transversal a las áreas, disciplinas académicas, científicas, multisectorial y especialmente tener la estrategia de que esta misión de paz debe ser especialmente interseccional, porque son tantos actualmente los actores de paz que buscan una alternativa para que nuestro planeta
siga su curso en armonía, en respeto mutuo, en reciprocidad y en complementariedad. La educación es la única alternativa para construir y garantizar una cultura de paz. Y por eso felicito este proyecto, este compromiso, porque es una estrategia, no solamente una declaración, sino es una estrategia que hace posible invitar, en primer lugar, la comunidad científica, las distinguidas autoridades tomadoras de decisiones, pero sobre todo también busca el talento de nuestras juventudes que están creciendo en un mundo plural, en un mundo diverso, pero también un mundo desafiante para la dignidad humana. En la trayectoria de la UNAM, la educación es fundamental para construir y contribuir a una humanidad que anhela la paz como un bien común y sobre todo que enfatiza la necesidad de crear una perspectiva de liderazgo que tenga la capacidad de facilitar diálogos, de facilitar mediaciones, de facilitar acompañamiento, no solo a los acuerdos de paz que tanto se han firmado en las últimas décadas y que nos da una lección de lo que hemos avanzado y de lo que no se pudo avanzar, porque hay un conjunto de situaciones económicas, políticas, geopolíticas que impide la conclusión exitosa de esos grandes esfuerzos que sigue padeciendo en cada una de nuestras sociedades donde hubo un conflicto que devastó valores y principios. Pero también quiero decir que para alcanzar la paz, el único camino es el diálogo, es la prevención, es la solución política de los conflictos, es la relación bilateral de nuestras propias naciones. Hoy por hoy tenemos ejemplos en la mano para poder nutrir este gran programa, precisamente cumpliendo esa visión interseccional. Yo quiero enfatizar en el hecho de que necesitamos liderazgos que no solo respeten los valores y los principios de la dignidad humana, sino que no apliquen códigos como racismo, clasismo, discriminación y otras formas de violencia, que garanticen la dignidad de las personas, los pueblos y las comunidades, y que sobre todo conozcan y apliquen las normas internacionales. Hoy por hoy tenemos una gran oportunidad, que nuestras acciones sean transformadoras, no solamente una acción consciente. Definitivamente necesitamos elevar la conciencia propia y la conciencia social de esta gran misión. Entonces, no solo estamos en una época donde reina a veces el miedo, y el miedo permite y desata violencias, sino también la búsqueda de nuevos horizontes para crear un modelo de vida humana en las sociedades humanas en todo el planeta.
Por lo tanto, la cultura de paz realmente es, por un lado, entender que nuestra humanidad hoy está plagada de nuevos conflictos y continuamos con los restos de un montón de conflictos que sigue causando mucho dolor en la humanidad. Hay nuevos conflictos que aún no los conocemos. Por lo tanto, nuestra planificación, nuestra estrategia de futuro debe incluir el profundo conocimiento de los actuales conflictos que nos aquejan, y no solo conflictos armados, sino especialmente los conflictos que minan las relaciones y la armonía humana. Yo he venido aquí con ese sueño de que necesitamos rediseñar una nueva forma de vida, un nuevo compromiso con nuestra humanidad y hacer que este mundo sea un mundo verdaderamente consciente de su relación con la madre naturaleza, con la madre tierra y los humanos. Especialmente nuestro sagrado día de hoy es 9 energías del Ajautzin, que yo siempre comienzo con esto, es el sagrado calendario maya, que nos invita a interpretar y a entender y a vivir nuestra relación con el cosmos, nos invita a visualizar la Madre Tierra con mucha profundidad, nos invita a profundizar nuestros valores y principios en la dimensión espiritual, la dimensión social y la dimensión económica, porque todo pasa por lo material, especialmente cuando hablamos de las violencias. Muchas gracias por esta oportunidad, deseo mucho éxito a este programa Cultura de Paz, un semillero universitario que nos permitirá a la comunidad universitaria dar lo mejor de nosotros para ser un agente de cultura de paz, empezando por nosotros mismos, porque lo que no comienza por nosotros mismos, no somos parte de ello. Muchísimas gracias, señor rector, por la invitación y muchísimas gracias a todos los amigos que están aquí, que sé que tienen una enorme experiencia en la filosofía de la paz, de la guerra y de las culturas a nivel mundial. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje del señor Dag Nylander. Señoras y señores, es un honor para mí y para el Centro Noruego de Resolución de Conflictos que lidero acompañarlos en este evento. Nos enorgullece formar parte de esta prometedora iniciativa. Sin duda servirá para reforzar los lazos entre nuestros países en el ámbito de la resolución pacífica de controversias y la facilitación de acuerdos de paz. Esta iniciativa es de gran relevancia. Nuestro mundo atraviesa uno de los periodos de mayor conflictividad desde la Guerra Fría. Si bien acuerdos como el Tratado de Tlatelolco han logrado proteger a la región latinoamericana de la amenaza de las armas nucleares, en cambio, en Europa, por primera vez desde la Guerra Fría, nuestros líderes han vuelto
a valorar escenarios sobre el posible uso de armas nucleares en nuestro continente. Y mirando en otras direcciones, hacia Oriente Medio y África en particular, hay un sinfín de conflictos, guerras en Gaza, la República Democrática del Congo, Sudán, Yemen, por ejemplo, más nuevos golpes de Estado en varios países en África subsahariana, que siguen sin respuesta y sin soluciones duraderas. En cuanto a Latinoamérica, si bien en casi toda la región los conflictos armados entre gobiernos y guerrillas son cosas del pasado, en Haití y en partes de Colombia aún hay dinámicas de violencia afectando a la población civil que hace falta atender. Además, ustedes conocen bien las diferentes crisis institucionales que atraviesan varios países en el hemisferio y que también merecen nuestra atención. Es por esto que en el año 2023 los gobiernos de México y Noruega organizaron conjuntamente un retiro para explorar en detalle algunas de estas dinámicas y explorar posibles soluciones. Para nosotros, apoyar la iniciativa anunciada hoy por la UNAM es la continuación lógica de esta colaboración. Y dado que México tiene una larga trayectoria de acción diplomática regional y grandes capacidades de investigación, nos parece un entorno muy prometedor. El vicecanciller de Noruega estuvo recientemente en México, en abril, para el lanzamiento de una iniciativa conjunta entre nuestros dos países con el objetivo de reforzar el multilateralismo. Es fundamental apuntalar el sistema de Naciones Unidas, donde todos estamos representados. Al mismo tiempo que nos esforzamos por hacerlo, la iniciativa anunciada hoy puede asumir un papel complementario. Creo que sería muy valioso explorar, por ejemplo, las prácticas derivadas de la experiencia latinoamericana que anteriormente han reforzado la efectividad de esfuerzos de resolución de conflictos en la región, incluyendo por parte de mediadores de Naciones Unidas. La experiencia de México en el hemisferio y en particular en la década de los 80, impulsando el grupo Contadora junto con 3 otros países, es tan solo un ejemplo cuya relevancia para el momento actual merece ser estudiado. Seguramente aquí investigadores universitarios y el Instituto Matías Romero tendrán mucho que compartirnos. Por nuestra parte, desde el Centro Noruego para la Resolución de Conflictos, estamos plenamente comprometidos a apoyar iniciativas que implementan las posibilidades de éxito de esfuerzos de resolución de conflictos y creemos que la colaboración interregional es clave en este sentido. Gracias nuevamente por la invitación a formar parte de esta iniciativa. A continuación, los invitamos a ver el videomensaje del doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores. Muy buenos días tengan todos ustedes, señor rector, colegas universitarias, universitarios, señoras, señores. Me da mucho gusto participar en el inicio de este nuevo programa universitario sobre cultura de la paz. Me parece que es un gran acierto del rector impulsarlo justo en estos momentos. En realidad, la paz es un tema de todos los tiempos, pero estos quizá sean particularmente sensibles
y críticos, por lo cual este tipo de iniciativas son siempre bienvenidas. Desde luego, en materia de política exterior, nuestro país tiene una larga tradición. México ha sido, es y seguirá siendo esencialmente un país pacifista. En nuestros principios constitucionales de política exterior, claramente se señala que buscaremos siempre la solución pacífica de las controversias. Y como país suscriptor de la Carta de las Naciones Unidas, desde la Conferencia de San Francisco en 1945, México apoyó decididamente que el primer capítulo de la Carta fuera justamente el que dice con toda claridad que el propósito de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacionales. De manera que los postulados, los planteamientos y en buena medida el legado de la diplomacia mexicana ha contribuido a esa cultura de paz. Sin embargo, la realidad del mundo nos muestra que algo no hemos logrado hacer bien, porque hoy en día, de acuerdo al último informe del secretario general, en el mundo existen por lo menos 120 conflictos armados que califican, de acuerdo a Naciones Unidas, como conflicto. Y estos conflictos están afectando en este momento a más de 300 millones de personas. De manera que el reto que enfrentamos a nivel global para avanzar en la cultura de paz es enorme y hay muchísimas oportunidades. Ha habido nuevas iniciativas que me parece que tienen un gran potencial y me referiré brevemente a una de ellas porque me parece que es realmente singular por muchas razones y se refiere a la participación de las mujeres en la construcción de la paz y en el mantenimiento de la paz. Hay evidencia contundente de que las mujeres han sido mucho más eficaces, no solamente para construir acuerdos de paz, sino algo que se vuelve a la postre muy crítico también, que es que una vez que se construye el acuerdo, se pueda mantener a lo largo del tiempo. De hecho, uno de los proyectos que más impulsamos cuando participamos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue el de la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. Junto con otros países como Irlanda, Kenia, Noruega, logramos que en el Consejo de Seguridad esta Agenda de Mujer, Paz y Seguridad fuera una agenda transversal, de manera que pudiera estar presente en prácticamente todas las discusiones y resoluciones del Consejo de Seguridad. Y precisamente para aumentar la participación de las mujeres en nuestra propia diplomacia, es que en la última convocatoria que hicimos a través del Instituto Matías Romero, por cada 2 plazas de mujer que se ofrecía una para varones. Es decir, en el nuevo ingreso al Servicio Exterior Mexicano, en esta próxima promoción, habremos de dar preferencia a las mujeres para que podamos ir teniendo un cuerpo diplomático con verdadera equidad de género que haga en la práctica efectiva esta política exterior feminista que tenemos. Así que me da mucho gusto, rector, colegas, compañeras, compañeros, estar presente en el inicio de este nuevo programa. Quiero agradecerle al señor rector no solamente su invitación, sino la buena colaboración que hemos tenido, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la UNAM, justamente a través del Instituto Matías Romero y otros programas como que hoy se inicia, para poder colaborar estrechamente y potenciar lo que ambas instituciones pueden ofrecer en favor de una cultura de paz que verdaderamente pueda ser más eficaz y que nos ayude a generar una mayor conciencia colectiva de la enorme importancia que tiene en nuestras vidas, en lo individual, en lo colectivo, en lo nacional y en la perspectiva global, que podamos efectivamente
vivir todos en paz. Muchas gracias. Tiene la palabra el maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias al doctor Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, por esta invitación. Saludo con mucho gusto también a la doctora Elena Centeno, presidenta de la Junta de Gobierno, a la doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992, me da mucho gusto conocerla, al señor Dag Nylander, director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos, a Roberto de León Huerta, jefe de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, ministro, lo saludo, al maestro Andrés Morales, representante de la UNESCO en México. Coincidimos en varias iniciativas en la Secretaría de Educación Pública, al maestro Néstor Martínez, coordinador de proyectos especiales de la UNAM, al maestro Mario Luis Fuentes Alcalá, presidente de la Junta del Patronato Universitario de la UNAM. Saludo también a los señores exrectores que se encuentran aquí presentes, a Luis Armando Plasencia, también que es el director de la NUYES, a todas y todos ustedes. Celebro mucho que la Universidad Nacional Autónoma de México emprenda esta estrategia Cultura de Paz, un semillero universitario, con el objetivo de sembrar en la comunidad universitaria los valores y métodos que cultivan la solución pacífica de conflictos y la no violencia. Ya lo decía la secretaria de Gobernación y el canciller Juan Ramón de la Fuente, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hay una gran estrategia, una estrategia nacional por la paz y contra las adicciones. Desde varios ángulos. Primero, una cultura comunitaria, un enfoque territorial de promoción de la paz, lo describía también la secretaria de Gobernación. Los lugares de mayor violencia se forman brigadas donde están todas las secretarías de Estado y hay una intervención territorial directa para ir por los jóvenes, por las familias que están fuera de cualquier tipo de oportunidades y que son víctimas de violencia. Las ferias de paz como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad de atención a las causas. Y evidentemente el gobierno de México centra su mayor atención en las causas que generan la violencia, la injusticia, las desigualdades, la exclusión, la falta de oportunidades. Es un gobierno que tiene una vocación social, que atender a los más necesitados nos lleva a formar una cultura de paz. Por ejemplo, el programa de becas que tenemos en la Secretaría de Educación Pública, que es el programa que mayor número de beneficiarios tiene de todos los programas sociales, además la atención a la salud, a los adultos mayores y el programa especial que hay ahora para las mujeres. Pero lo dijo aquí muy bien la Premio Nobel de la Paz 1992. Si hablamos de formar una cultura de paz, necesariamente tiene que ser en la educación. La gran apuesta del gobierno de México en la cultura de paz es a través de la educación. Por eso, en la nueva escuela mexicana, en el proyecto educativo de la nueva escuela mexicana, la promoción de una cultura de paz es esencial, que implica el respeto a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la no violencia, al diálogo y la búsqueda de acuerdos pacíficos en el aula, en el entorno escolar, en la comunidad, es parte ya de la nueva escuela mexicana, que promueve valores como la tolerancia, el respeto a lo demás, la no discriminación, el respeto a la diversidad, a la equidad de género, el respeto al medio ambiente y a las
mujeres. Consideramos que el trabajo en las aulas y en las escuelas, también con otro enfoque más general, como la activación física y deportiva, el arte, la cultura y la lectura, la sana recreación o el trabajo en comunidad, son aliados poderosos para la construcción de la paz, la promoción de la salud y la prevención de las adicciones. Estamos llevando a cabo, como parte de esta estrategia de promoción de la paz, una gran campaña en contra de las adicciones, en específico contra el fentanilo. El fentanilo mata, aléjate de las drogas, elige ser feliz, para disminuir el riesgo que enfrentan nuestros jóvenes de caer en las adicciones. Normalmente hay jóvenes que caen en las adicciones porque vienen de algún conflicto familiar, de familias rotas, que se rompe ese equilibrio y lleva muchas veces a los jóvenes al riesgo de las adicciones. Tenemos una intervención directa en las aulas. El eje principal de esta campaña es lo que los maestros hablan con los jóvenes en el aula para darles información del daño que generan las drogas en su salud y puedan formar ellos una conciencia que los lleve al rechazo de las mismas. Formar una cultura de paz nos obliga a todas y todos a estar muy alertas, a no perder la capacidad de indignación ante cualquier síntoma de injusticia que genere violencia, que se respete la dignidad humana, que se respete a las comunidades. Tenemos que estar alerta ante cualquier síntoma de odio, de racismo, de clasismo, como desafortunadamente lo estamos viendo ahora en los Estados Unidos, que genera olas de violencia. Es un gobierno promotor de la paz, es un gobierno también que siempre va a defender los derechos de las personas, los derechos de los migrantes, el derecho a la dignidad humana, pero por supuesto por vías pacíficas y no violentas. También déjenme comentarles que en la Secretaría de Educación Pública hemos tenido varias acciones para promover esta cultura de paz, además de la estrategia que se tiene en el aula, como la jornada que tuvimos de tequios, que participó la Universidad Nacional de manera muy importante a mediados de mayo, donde más de 1 millón de jóvenes participaron en actividades comunitarias que finalmente promueven la paz. También tuvimos dentro de esta estrategia la clase nacional de boxeo en el Zócalo capitalino. Hay una iniciativa ahora, porque la violencia de repente está en todos lados, hasta en la música, la estrategia que promueve la presidenta México Canta para mostrar que puede haber música de moda muy alegre, pero con otro tipo de mensajes que rechacen la violencia y que promuevan otro tipo de valores. Tenemos que estar muy alertas a no permitir que la violencia se normalice en ningún ámbito de nuestra sociedad. Hoy en el sistema educativo estamos viendo las consecuencias de una generación que creció con niveles de violencia nunca antes visto. Una de las maneras de manifestación de esta violencia es el bullying, es el ciberbullying, es esta tensión que existe, esta agresión que existe en las escuelas que tenemos que combatir. Y por eso me da mucho gusto que la UNAM hoy esté enfrentando de manera radical esta situación con la iniciativa que arranca el día de hoy. El bienestar de todas y todos es un derecho. Tenemos que trabajar desde las aulas y las escuelas por un país con paz y también sin adicciones. Esta iniciativa de la UNAM se suma a los esfuerzos, voluntades por una cultura de paz que tenemos en nuestro país y la celebro con entusiasmo. Decía Jaime Torres Bodet, quien fuera secretario de Educación 2 veces en nuestro país y egresado además de esta casa de estudios, que toda universidad, como su nombre lo indica, debe ser testimonio del espíritu de colaboración universal. Decía, las universidades, por vocación única,
están llamadas a salvaguardar la unidad del espíritu humano. Casas de estudio, sí, pero al mismo tiempo, casas de solidaridad social, casas, por consiguiente, de paz activa. Es lo que hace hoy la Universidad Nacional Autónoma de México, y muchas felicidades, muchas gracias. En este momento se lleva a cabo la firma del acuerdo de creación del Programa Universitario de Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias. Firma el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública del Gobierno de México, doctora Elena Centeno García, presidenta en turno de la Honorable Junta de Gobierno de nuestra universidad e integrantes de la Junta que nos acompañan el día de hoy, doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, presidente de la Junta de Patronos, doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992, muchas gracias por estar con nosotros como siempre, señor Dag Nylander, director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos, NOREF, gracias por acompañarnos en este proyecto. Ministro Roberto de León Huerta, jefe de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores. Maestro Andrés Morales, representante de la UNESCO en México. Maestro Néstor Martínez Cristo, coordinador de proyectos especiales en nuestra universidad. Saludo también a los exrectores José Sarucán, José Narro y Enrique Graue. Al secretario general ejecutivo de ANUYES, muchas gracias por acompañarnos, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, los secretarios generales de APAUNAM y ESTUNAM, gracias por estar el día de hoy con nosotros, y a muy distinguidas personalidades que se han destacado en nuestro país por la defensa de la paz y de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vivimos tiempos marcados por múltiples formas de violencia, que se expresan en los entornos más próximos de diversas maneras, deterioran nuestras relaciones y desgastan el tejido social. La polarización, alentada por discursos de odio y desinformación, debilita los cimientos de la vida democrática, dificulta el disenso constructivo y erosiona el diálogo respetuoso. La incertidumbre se ha normalizado y el conflicto parece sustituir al debate, desafiándonos a concebir nuevos modelos de convivencia. A nivel global, el número de conflictos armados vigentes entre estados alcanzó su punto más alto, con casi 60 enfrentamientos, reflejando una tendencia preocupante. 120 nos decía el canciller. Dinámicas como estas obstaculizan el camino hacia la paz y profundizan las desigualdades que afectan a millones de personas, especialmente en contextos de pobreza, exclusión y fragilidad institucional. Esta realidad se manifiesta en nuestros países, anclada en problemas estructurales de larga data. Datos de diversas organizaciones no gubernamentales señalan que anualmente entre 35,000 y 45,000 niñas, niños y adolescentes son reclutados por grupos delictivos en México, muchas veces mediante engaños difundidos en plataformas digitales. Este grave problema está vinculado a la precariedad, el abandono escolar y el acceso limitado a derechos y oportunidades. La informalidad laboral, que afecta a más de la mitad de la población ocupada, la baja cobertura de educación superior y la falta de seguridad social agudizan estas crisis,
particularmente en escenarios de marginación y entre juventudes migrantes. Todo ello ha contribuido a un entorno en el que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI correspondiente al primer trimestre de 2025, 6 de cada 10 adultos mexicanos perciben a su ciudad como un lugar inseguro. Esta sensación muestra que una violencia multidimensional se ha naturalizado, menoscabando de manera directa la cohesión social. Mundialmente vivimos una creciente escalada de violencia, provocada en parte por las contradicciones generadas por el tipo de globalización excluyente de las últimas décadas y agudizada por el resurgimiento de visiones autoritarias, extremismos religiosos, regionalismos y nacionalismos que creíamos ya superados y que alimentan una creciente xenofobia. En este contexto, nos preocupa la situación que prevalece en algunas ciudades de Estados Unidos y en particular en Los Ángeles, California, donde una oleada de detenciones de migrantes ha provocado fuertes protestas. Es muy importante que las acciones que llevan a cabo todas las naciones para regular los flujos migratorios sean respetuosas de los derechos humanos y se apeguen al marco jurídico internacional y de cada país. Desde la UNAM nos solidarizamos con las personas migrantes que están pasando por momentos difíciles, reprobamos la violencia, venga de donde venga, y nos sumamos al exhorto de la Presidenta de la República y del Gobernador de California a favor de la paz y en contra de cualquier provocación. Frente a esta situación nacional e internacional, la Universidad Nacional no puede permanecer neutral. Nuestra misión es alimentar el pensamiento crítico, generar alternativas y sembrar esperanzas. La paz debe surgir tanto en las aulas como en los núcleos familiares y comunitarios, fomentarse en toda práctica cotidiana y manifestarse en la palabra que dialoga en lugar de confrontar. En consonancia con este enfoque, damos un paso firme al firmar el día de hoy el acuerdo por el que se crea el Programa Universitario de Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias. No se trata de una acción meramente simbólica. Es una apuesta por modificar de raíz los marcos de interacción y los procesos mediante los cuales tomamos decisiones. Se trata de una iniciativa que surgió de un quehacer colegiado en el que especialistas de diversas entidades y disciplinas aportaron saberes y acciones concretas para promover una cultura de paz, la cual se entiende como justicia, inclusión, respeto mutuo, sostenibilidad y cooperación, tanto en las relaciones personales y familiares como en las interacciones sociales. La violencia es un comportamiento aprendido culturalmente y como tal puede desarraigarse. La paz no es su opuesto pasivo, sino parte del mismo proceso. Se elige y se practica con conciencia y compromiso. También exige cambios culturales de gran calado, voluntad política y el involucramiento activo de las instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil. Desde esa convicción, este programa universitario se articula en ejes estratégicos interrelacionados. Formación y docencia, contemplando trayectos curriculares, asignaturas y talleres educativos, y apoyando el esfuerzo del Gobierno federal para incrementar la matrícula en los niveles de educación media superior y superior. Investigación aplicada, generando conocimiento útil y pertinente. Incidencia universitaria, fortaleciendo protocolos e incentivando la mediación comunitaria ante situaciones de violencia. Comunicación y cultura, promoviendo la paz mediante la palabra, el arte y la cooperación, y vinculación interinstitucional, tejiendo redes sólidas con actores nacionales e internacionales que trabajan en la construcción de una paz duradera. En este sentido, las acciones serán concretas, medibles y de impacto directo. Cursos para estudiantes de nuevo ingreso, un diagnóstico puntual por plantel y una asignatura transversal sobre cultura de paz y mediación a partir del próximo año. Del mismo modo, se ofrecerá un diplomado con opción de certificación como personas mediadoras. Se conformará una red universitaria de constructoras y constructores de paz y se instituirá un concurso de ensayo estudiantil. Además, se gestionará la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz, la incorporación a la red de escuelas asociadas de la UNESCO, Red PEA, y en septiembre se celebrará la Semana Nacional de la Cultura de Paz. Asimismo, en las próximas semanas
firmaremos una carta de intención con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Noruega y el Centro Noruego para la Resolución de Conflictos para desarrollar una agenda internacional común. Este proyecto es fruto del trabajo conjunto, de acuerdos interinstitucionales y de la visión para construir una sociedad más justa. Por ello, expreso mi más sincero agradecimiento a la Coordinación de Proyectos Especiales de Rectoría por su iniciativa y perseverancia, al Grupo de Trabajo Interinstitucional conformado por centros académicos y programas universitarios de excelencia, a nuestras aliadas y aliados internacionales, el Gobierno de Noruega, el Centro Noruego para la Resolución de Conflictos y a las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Ciencia, Humanidades, Tecnología, Innovación y de Educación Pública por su amplio y generoso respaldo. A Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, por honrarnos con su experiencia y presencia cercana. A representantes de la UNESCO, de ANUYES, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, cuyo secretario general nos acompaña, organizaciones sociales y gobiernos locales y federal por incorporarse a esta iniciativa. Al doctor Luis Enrique Palafox Maestre, rector de la Universidad Autónoma de Baja California, y a toda su comunidad por su colaboración generosa, y al doctor José Luis Díaz de la Facultad de Medicina, firmante del Manifiesto de Sevilla, por recordarnos que la ciencia tiene siempre una voz ética. Reconozco con gratitud y admiración a las y los estudiantes, quienes son el origen y el destino de esta propuesta. Este esfuerzo nace para acompañar sus necesidades y sueños, y serán ellas y ellos quienes lo hagan suyo y le den sentido con sus voces y con sus ideas. Vivimos en un momento crucial en la historia de la humanidad. La paz en el futuro depende de lo que hoy seamos capaces de imaginar, construir y defender colectivamente. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene la fortaleza, las capacidades y el deber para convertirse en un semillero de paz dentro y fuera de nuestras fronteras. Hagamos de ella un espacio donde florezca aún más la justicia, la igualdad, la solidaridad y la pluralidad. Que esta iniciativa universitaria nos impulse a convertir la paz en una experiencia concreta, no un horizonte inalcanzable, sino una forma de educar desde el cuidado y de habitar en común un presente digno. Por mi raza hablará el Espíritu. Es así como damos por terminado este acto. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes.